Bueno, actualizame la temperatura, por favor, en la zona. ¿Cómo no? 13 grados, 72% la humedad. Vamos a hablar con un economista, como es Eugenio Marí. ¿Qué tal, Marí? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en estos momentos, usted sabe que en el exterior los bonos argentinos cayeron un 12% y las acciones de empresas privadas argentinas un 10%, que el dólar en su versión blue está a 267 pesos y un dólar que prácticamente se ha constituido en referencias de los precios está en 283. Su evaluación del actual cuadro y la llegada de la nueva ministra, si es tan amable. Bueno, el cuadro realmente se va tornando crítico. Hay una cuestión que se ve reflejada en los precios de los activos financieros, en el precio de los dólares, que son los precios más flexibles, los que reaccionan más rápido en la economía, que es que se está descontando que las medidas que va a empezar a tomar el gobierno no van a ser pro mercado, sino justamente al contrario. En ese sentido, la figura de Batakis, la nueva ministra de Economía, es una figura no pro mercado, ¿sí? Su historia como funcionaria pública sí lo demuestra, sino que más afina las políticas que el kirchnerismo duro venía pidiendo. Entonces, ante esa expectativa, lo que el mercado empieza a descontar es que las reglas de juego en Argentina, en lugar de ser más favorables, van a ser más desfavorables a la inversión privada, al desarrollo privado, ¿sí? A la generación de riqueza del sector privado. Y eso es básicamente lo que vemos en el dólar, los bonos, ¿sí? Y las acciones de las empresas argentinas. Bien, es decir, la mirada desde la nuevo ministro es atraso cambiario, pisar las tarifas, no hablar mucho de bajar el gasto y, entre otras cosas, de estatizaciones. Un poco en general es la mirada de Cristina Fernández. ¿Cuánto aguanta, yendo un poco al grano ya, ¿no?, en estas condiciones el gobierno de Alberto Fernández con este rumbo, digamos, y por otra parte con la respuesta que los mercados le están dando? Bueno, el rumbo económico actual es un rumbo económico de colisión, lamentablemente, ¿sí? Todavía hay cierto espacio para corregir el rumbo, pero ese espacio se va achicando aceleradamente a medida que el mercado entiéndase que somos los argentinos, ¿no? Los argentinos, las familias, las empresas que le estamos descreyendo. Y en ese sentido, justamente, es el auto yendo a 200 kilómetros por hora al precipicio y ponemos un chofer que, en lugar de desacelerar y doblar, pisa el acelerador. Bueno, entonces, ¿qué estamos intentando hacer cada vez más personas? Bueno, tratando de escapar. Bueno, en Argentina el escape básicamente se hace pasándose a dólares, ¿sí? refugiando los ahorros, X cantidad de medidas que se reflejan en subas del precio del dólar. Ahora bien, hoy la realidad es que el gobierno todavía tiene cierto aire para empezar a ir hacia ciertos equilibrios que eviten este escenario tan nefasto para la economía argentina y para los argentinos. Ahora, la realidad es que son medidas que van en contra del ADN kirchnerista. Y esto es lo preocupante. El kirchnerismo, en su historia, ha sido muy reacio a avanzar hacia los equilibrios macroeconómicos, equilibrio fiscal, equilibrio monetario, ¿sí? Dejar los mercados externos a las exportaciones e importaciones que sean libres. Todas esas cosas son contrarias al ADN kirchnerista. Entonces, que se avance hacia reformas que son las que necesita Argentina para ir hacia equilibrios, lamentablemente se ve como algo poco probable. Bien. Usted habló de que al gobierno le queda aire todavía, ¿no? El problema es la angustia de muchos sectores, ¿no? Porque convengamos que a la clase más baja, más no bien, está siendo sostenida por algún tipo de asistencialismo, planes sociales y demás. Los de arriba de todos se protegen yendo al dólar, tienen capacidad de ahorro, pero a lo que se conocía como clase media o a lo que queda de ella la están destrozando, ¿no? Digamos, ¿cuánto aire más le queda al gobierno para bancar esta situación?
Bueno, entiéndase que cuando yo digo margen, me refiero a margen para evitar una crisis macroeconómica mayúscula, ¿no? No así margen para empezar a tomar medidas que eviten justamente esta destrucción de la clase media argentina, el aumento de la pobreza. En ese sentido, lamentablemente, la cantidad de medidas que se han venido tomando a lo largo de estos últimos 2 años generaron, ¿sí?, y generan ciertos efectos que básicamente son destructivos de la inversión. Bien. Entonces, hoy Argentina es un país sin inversión, y como es un país sin inversión, es un país con salarios cada vez más bajos y con cada vez más pobreza. Inclusive si hoy tomásemos las medidas correctas y empezamos a tener una recuperación de la inversión, los resultados los vamos a empezar a ver a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, acá hay 2 cuestiones a tener en cuenta. Una primera es si el gobierno efectivamente desea cambiar de rumbo, y la otra es la urgencia de cambiar de rumbo. ¿Sí? Hay una urgencia de cambiar de rumbo que tiene que ver con, justamente, evitar todo el deterioro que es el que ustedes mencionaban, y hay otra urgencia que tiene que ver con evitar la colisión mayúscula. Bien. Todas las señales dicen hay que cambiar el rumbo, y sin embargo el ADN político del gobierno dice hay que profundizar el rumbo. Y acá es donde estamos todos los argentinos. Por último. Y por eso es que... Sí. Sí. No, redondee. Aquí es donde estamos todos los argentinos, decía. Acá es donde estamos todos los argentinos, y que justamente estamos acá tratando de encontrarle la vuelta en el medio de un escenario que realmente se ha vuelto caótico entre ayer y hoy. Bien. Por último, ¿qué es lo que no quiere hacer el gobierno, no está dispuesto a hacer el gobierno por su ADN, su ideología y demás, con lo cual se podría evitar el estallido, ¿no? Definitivo, la colisión, como usted nombraba? Bueno, acá una variable fundamental, que es la que ha llevado a los desequilibrios argentinos, es el gasto público. El gobierno se resiste a equilibrar el gasto público. Y si no se equilibra el gasto público, hay que financiarlo. Y financiarlo nos ha llevado a niveles cada vez más altos de emisión, niveles cada vez más altos de deuda, y a mecanismos cada vez más contrarios a la inversión, como es, por ejemplo, el cepo cambiario. Entonces, el lugar por el que hay que avanzar, o sea, la raíz que hay que empezar a solucionar, es el gasto público infinanciable que hoy tenemos. Si no hacemos eso, cualquier proceso de estabilización es no creíble. Está claro. ¿Cuánto hay que bajar el gasto público aproximadamente? Bueno, hoy para tener equilibrio fiscal tenemos que estar pensando en bajar el gasto público por lo menos 5 puntos del PBI. ¿Y en dinero cuánto representa eso? Así sin anestesia, digamos. Y tendríamos que estar hablando, son unos 50, sí, 30.000, 40.000 millones de dólares, por lo menos. Entonces, en ese sentido hay que hacer un esfuerzo enorme. Sí, esfuerzo enorme. Me dejó sin preguntas. Que piensa que el gasto público genera riqueza y que es algo que no se puede bajar, ¿no? Pero la realidad es que es avanzar hacia una economía normal que le permita al sector privado crecer y desarrollarse. Ahora, para bajar esa magnitud, digamos, de la cual nadie tiene ni la menor idea de lo que representa todo eso, ¿no? ¿Cuántos agentes públicos hay que quitar del Estado? ¿Cuántos subsidios hay que quitar? Digamos, ¿por dónde empieza a meter el bisturí? Bueno, acá hay que, o yo llamaría a ver cómo construimos el gasto público actual. El gasto público actual no es empleo público o subsidios o infraestructura o tal cosa. Es una combinación, ¿sí? Hoy cualquier ministerio, cualquier agencia del Estado gasta en una cantidad de cosas que es increíble. Invito a cualquier ciudadano que vaya a algún ministerio, a alguna oficina pública y empiece a ver todos los gastos que se podrían eliminar. Bueno, todos esos gastos que se podrían eliminar se fueron construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, hoy en día, si queremos avanzar hacia un Estado que funcione, hacia un nivel de gasto público que sea financiable, la realidad es que hay que repensar el sector público desde la base. ¿Sí? Hay que repensar la asistencia social, por ejemplo, en términos de subsidios sociales. De repente nos enteramos que
la mitad de lo que gasta el Estado en realidad se lo quedan las cooperativas o los movimientos, que son los que asignan quién se lleva el plan social. Entonces, el Estado gasta el doble y a la gente le llega la mitad. Bien. Ahora, Marí... Otra cuestión. Sí. Sí. No, redóndeme, por favor. Por otro lado, nos encontramos con subsidios, ¿sí?, que generan esquemas totalmente distorsivos. Y por ejemplo, acá en AMBA pagamos el colectivo 18 pesos y en cualquier provincia se paga 60, 70 pesos. La obra pública, que se malgasta y cualquier obra termina costando 3, 4 veces lo que la pagaría un privado. Entonces, la realidad es que hay que pensar el sector público de vuelta, ¿sí? ¿Qué Estado queremos? ¿Qué queremos que haga? Y en consecuencia, ¿cuántos recursos necesita? Bien. Por último, yo quiero formularle una pregunta que seguramente usted ya se la habrá hecho infinidad de veces, ¿no? Porque hace muchos años que venimos marchando de esta manera y mucha gente se da cuenta. Ahora, ¿usted nota al mismo tiempo que tenemos este cuadro de situación que la sociedad en general conoce más o menos el problema, pero a la hora de hablar de ajuste mira para otro lado, ¿no? Bueno, acá tenemos un problema en términos sociales importante, porque la sociedad empieza a identificar el problema, pero no necesariamente la causa. Han salido en las últimas semanas encuestas muy interesantes que, por ejemplo, decían, bueno, ¿hay que bajar el gasto público? Y la mayor parte de la población respondía que sí. Y después se hacían preguntas específicas. ¿Hay que bajar las jubilaciones? No. ¿Hay que bajar el gasto en salud? No. ¿Hay que bajar el gasto en tal cosa? Y al final del día la sociedad no quería que el gasto público bajase en nada. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Entramos en una suerte de inconsistencia en donde como sociedad queremos que el Estado equilibre las cosas, pero al mismo tiempo queremos un Estado que gaste más. Entonces, en ese sentido todavía queda un esfuerzo importante, ¿sí?, de las organizaciones de la sociedad civil, los medios, etcétera, de empezar a concientizar sobre lo que realmente hay que hacer, ya no en términos conceptuales, así objetivos grandes y abstractos, sino que efectivamente hay que decir, muchachos, tal cosa, el Estado la tiene que hacer o no la tiene que hacer. Ejemplo, jubilaciones de privilegio, ¿tienen que existir o no tienen que existir? El Estado haciendo una ruta, ¿la tiene que hacer el Estado o la podrían hacer los privados? El Estado teniendo escuelas, ¿sí? ¿Es el mejor sistema que podríamos tener o podríamos tener otro mejor donde se provea mejor educación y se gaste menos? Y así en los diferentes componentes, para que la sociedad empiece a ya demandar cuestiones bien concretas, bien específicas. Y del otro lado, cuando uno termina de ajustar los gastos, hay que empezar a hablar de, bueno, cuáles son los impuestos que hay que bajar también, ¿no? Que son los que alivian al sector privado. Y ahí también de vuelta son discusiones específicas, ¿sí? No es solo bajar impuestos, sino, bueno, ¿qué impuestos vamos a eliminar? El impuesto a los sellos, ingresos brutos, ¿sí? Hay que bajar el IVA, que en cualquier lugar del mundo el IVA es 8 o 10%, acá tenemos IVA de 21 y nos hemos acostumbrado. En fin, X cantidad de debates específicos que tienen que salir un poco de los debates de la élite y empezar a empaparse cada vez más en la sociedad. Muy bien. Lo importante es que el tema comience a debatirse, ¿no? Después de muchos años que hablar del gasto público era un tabú, hoy se lo habla con total normalidad. Marí, muy amable, que tenga una buena tarde. Por favor, muchas gracias a ustedes.